Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Marce, eh, coméntame cómo estamos con los asistentes. Bueno, es indispensable que recuerden que son 6 clases y hay que asistir, perdón, 5 clases y hay que asistir a las 5 clases para aprobar el programa. Así también, el objetivo es que ustedes desarrollen un proyecto, no solo que escuchen las clases, sino que lo desarrollen. Así que bueno, vamos por la clase número 2 y empezamos. Nosotros ya revisamos algunos aspectos de lo que es la innovación social, vimos la diferencia de la innovación social entre la innovación social y lo que son los proyectos sociales, los tradicionales emprendimientos sociales. Vimos que una diferencia es que la innovación social no requiere necesariamente de un emprendimiento, sino que realmente, perdón, un segundito. Bueno, perfecto. Entonces, que no requiere un emprendimiento y que puede ser, la innovación social es un proyecto que puede ser de productos, de servicios, de gestión, que puede surgir desde la empresa privada, desde el sector público, desde la comunidad, ¿sí? Que es mucho más amplio que un emprendimiento social. También vimos, espero que ustedes ya hayan revisado las páginas que les dimos de acerca de opciones de proyectos y que las opciones de emprendimientos sociales no son muy diferentes a las opciones de proyectos productivos que nosotros conocemos o que trabajamos en Construyamos. En realidad, la diferencia es el beneficiario y la diferencia también es que si se trata de un emprendimiento, no se busca una rentabilidad directa en medida de forma económica, sino en beneficio de la comunidad. Espero que ustedes ya hayan elegido un proyecto social al cual aplicarle los principios para que medianamente hayan identificado si tiene esa idea potencial de convertirse en un proyecto de innovación social. Ahora vamos a avanzar un poco más en cuanto al armado del proyecto. Ya tenemos una idea, sabemos que esa idea debe cumplir 10 principios, ¿sí? Que son los que ustedes llevaron, que tiene que ver con solucionar una problemática social, que puede ser una problemática de antaño, de mucho tiempo, o una problemática nueva, porque las problemáticas sociales surgen todo el tiempo conforme avanza la tecnología. Y también vimos que es importante segmentar, y es decir, especificar las problemáticas, así como la población o la comunidad con la que vamos a trabajar. Entonces, ya ustedes eligieron un proyecto, lo pasaron por los principios, ya tienen una idea que podría ser un proyecto social, de innovación social. Entonces, ahora vamos a la segunda clase donde vamos a dar forma. Vamos a trabajar en el modelo de negocios, ¿sí? Como les dije desde la clase anterior, vamos a desmitificar algunos conceptos o criterios que por mucho tiempo se han vinculado a todo lo que son los proyectos sociales, ¿sí? De forma equivocada, considerando que un proyecto social tal vez tiene menos jerarquía que un proyecto productivo o un proyecto empresarial, cuando es todo lo contrario, porque decíamos, un proyecto empresarial al final tiene un objetivo de rentabilidad para los propietarios o los socios, y si esta no se da, digamos que se afectan pocas personas, pero en un proyecto de innovación social se afectan muchas personas, pueden ser miles de personas. Por tal motivo, realmente el impacto es mayor, la responsabilidad del emprendedor social es mucho mayor que la del emprendedor empresarial. Entonces, otro mito también, siempre cuando hablamos de negocios, la palabra negocios no me gusta, me incomoda, porque es que cuando hablo de proyectos sociales, ¿cómo hablamos de negocio? Si no estamos haciendo un negocio, acá estamos trabajando para la comunidad. Bueno, el negocio en sí mismo, negocio no es ni bueno ni malo, el negocio es, bueno, generar un sistema, un producto que genere una rentabilidad. Después la forma de la rentabilidad puede ser diversa, pero siempre tiene que haber un negocio, es un modelo de negocio. El modelo de negocio además se reconoce como el modelo de gestión. ¿Cómo voy a trabajar el tema? Porque otro mito y una mala práctica lamentable en los proyectos sociales es pensar muchas veces que con la buena voluntad alcanza. No, porque yo lo que realmente quiero es ayudar.
Y con la buena voluntad no alcanza, la responsabilidad es mayor en un proyecto de innovación social, y si la responsabilidad es mayor, quiere decir que el conocimiento que vamos a ver en esta clase es superior. Es muy importante los niveles de conocimiento del emprendedor social frente a un emprendedor empresarial. Lo primero es que nosotros necesitamos en todo proyecto un modelo de negocios. Un modelo de negocios quiere decir la forma como la vamos a hacer, cómo vamos a solucionar la problemática social. Pero un modelo de negocios en su concepto se refiere a un instrumento que permite tener claridad acerca de la forma en la cual el proyecto o el emprendimiento satisface una necesidad. Eso en general, no importa si es empresarial o es social. Sí, un modelo de negocios es un instrumento que permite tener claridad acerca de cómo el proyecto satisface una necesidad. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, un modelo de negocios quiere decir que voy a presentar qué hacemos, cómo lo hacemos. Voy a comentar cómo se organizan los recursos en función de un resultado esperado. Un modelo de negocios. Yo no puedo armar un proyecto, presentar un proyecto, pensar un proyecto sin un modelo establecido. Ya vamos a ver diferentes modelos, pero siempre hay una estructura, hay un modelo. Lamentablemente en proyectos sociales muchas veces la buena voluntad pareciera que alcanza, y entonces yo, bueno, ayudo en lo que puedo. Hago lo que puedo porque total cualquier ayuda es buena. No, los proyectos sociales tienen que tener su modelo de negocios, un modelo de gestión, una estructura de proyecto con un resultado esperado. ¿Sí? Y este modelo debe ser mucho más estricto que un modelo empresarial, es decir, yo tengo que tener todo planificado. Un modelo de negocios define, en primer lugar, tengo que definir en este modelo es qué voy a crear. Voy a crear un producto, voy a crear un servicio, para qué necesidad, qué es lo que yo voy a satisfacer, cuál es la necesidad que voy a satisfacer, a qué segmento de población, ¿sí? Y necesito tener también considerar el logro de resultados, ¿sí? Tanto si es social o es productivo, un modelo de negocios me va a enfocar a resultados que yo estoy esperando. Entonces, el modelo de negocios definitivamente va a definir el resultado de mi proyecto. Sí, define el resultado, porque es la forma como voy a producir lo que yo decido producir, que satisface una necesidad y me va a dar un resultado. En un proyecto empresarial, ese resultado tiene que ver con la rentabilidad. ¿Sí? El objetivo al final es de rentabilidad. Si yo tengo un pequeño, estoy hablando de grandes empresas, un pequeño negocio, porque yo trabajo almuerzos o desde mi casa vendo empanadas, y ese es un negocio que necesita rentabilidad, porque yo necesito pagar las cuentas. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad y de modelos de negocios, no estamos hablando de grandes empresas. Desde un pequeño emprendimiento tiene un objetivo de rentabilidad. La rentabilidad del proyecto empresarial, del emprendimiento productivo, tiene que ver con la venta de los bienes o la venta de los bienes. Y si yo vendo empanadas, esa rentabilidad va a tener que ver con la venta, que yo venda muchas empanadas. Pero también puede ser de servicios, es decir, digamos que yo tengo un proyecto de peluquería. Entonces, no vendo, sino que atiendo clientes. Es decir, que mi rentabilidad en mi proyecto empresarial, mi emprendimiento, tiene que ver con la venta de bienes, de productos, o la atención de los clientes, que son los que me van a generar la rentabilidad, siempre y cuando yo controle los costos, que eso lo vamos a ver en el último capítulo. Pero acá hay un objetivo de rentabilidad en el proyecto empresarial. ¿Qué sucede en el proyecto social? Nosotros tenemos en el proyecto social como objetivo un número de beneficiarios. Tenemos que saber a quiénes vamos a beneficiar. El modelo de negocio me va a decir cómo, de qué forma yo voy a generar ese beneficio. Pero acá yo tengo un objetivo, y el objetivo de todo proyecto de innovación social es tener una claridad acerca de el número de beneficiarios y el resultado alcanzado. Y aquí escúchenme bien, porque hoy vamos a trabajar sobre el formulario. Y el objetivo del programa es que ustedes, sobre todo los profes que trabajan con los estudiantes o los profes que están solos, que trabajen un proyecto de ejercicio para que el día de mañana puedan trabajar otra idea, pero lo trabajen con esta metodología. Yo necesito siempre en un proyecto de innovación social un número de beneficiarios al que voy a llegar. ¿Sí? Un número de beneficiarios y un resultado.
Y ojo, en la innovación social nosotros estamos hablando del cambio, ¿sí? Un cambio, es decir, el resultado es el cambio. Piénsenlo de esta forma. Digamos que yo tengo un proyecto social, ¿sí? La innovación se da, el concepto innovación tiene que ver con el concepto cambio, recuerden, innovación es cambio, ¿sí? Cuando hablamos de innovación social quiere decir que va a haber un cambio social. Y esa es la diferencia de un emprendimiento social tradicional. Yo puedo tener un comedor, que es un emprendimiento social excelente, pero no necesariamente es innovación social. Es decir, no está mal un emprendimiento social tradicional, está perfecto, pero no es innovación social, ¿sí? Son dos tipos de proyectos diferentes. Porque la innovación social, como es innovación, tiene que ver con el cambio. Acá hay un cambio, es decir, un comedor, si bien atiende, por ejemplo, niños o personas adultas, atiende y brinda un servicio formidable, pero no necesariamente al término de ese servicio hay un cambio, ¿sí? La innovación genera un cambio. Si yo presento un proyecto de innovación social, ¿y por qué hago un proyecto de innovación social y no un proyecto tradicional? Vamos a avanzar y van a ver cómo el apoyo financiero está para la innovación social, en mayoría que para los proyectos tradicionales, por los impactos. Entonces, el proyecto de innovación social el fin siempre va a ser el cambio, no la atención. Yo puedo tener, por ejemplo, un proyecto de innovación social, digo, vamos a hacer un curso de capacitación. El objetivo es capacitar personas de la tercera edad en herramientas financieras digitales, para que ellos cobren sus saberes de la jubilación, cobren su jubilación desde sus apps, para que realicen todas sus transacciones desde el teléfono. Entonces, el objetivo es que las personas de la tercera edad, los adultos mayores, trabajen, realicen todas sus transacciones financieras a través de una app, desde el teléfono celular con los apps bancarios. Ese es mi objetivo, ¿sí? Entonces, yo te establezco que este proyecto está dirigido estoy en una comunidad donde hay 500 adultos mayores, está dirigido a 500 adultos mayores, ¿y cuál sería la diferencia entre cuándo es un proyecto de innovación social y cuándo es un emprendimiento tradicional? Un emprendimiento tradicional podría decir, el objetivo es capacitar a los adultos mayores en el uso de las herramientas tecnológicas para que realicen sus transacciones desde sus dispositivos celulares, y el resultado que esperamos alcanzar es capacitar a 500 adultos mayores. Ese sería un proyecto social tradicional. Pero la innovación social me exige el cambio. Entonces, mi resultado no es el número de personas que se capacitaron. Mi resultado es el número de personas que utilizan el app después de un tiempo. Entonces, vamos a ver en la siguiente clase los indicadores y cómo yo genero metodologías para verificar resultados, que es lo que nosotros esperamos. No, en innovación social no es suficiente que los adultos mayores se hayan capacitado. Lo que se necesita es que ellos utilicen sus dispositivos celulares. Es el cambio, ¿me explico? Entonces, siempre cuando ustedes piensen en innovación social, es el cambio que van a tener los beneficiarios. Yo voy a aportar a ese cambio. ¿Sí? Entonces, el objetivo de un emprendimiento empresarial tiene que ver con la venta de los bienes o la atención de los clientes para lograr mayor rentabilidad. Y en el proyecto social tiene que ver con el número de beneficiarios que vamos a atender y el resultado alcanzado no en atención, sino en el cambio. Y yo tengo que generar en mi modelo de negocios un método para medir el cambio. La innovación siempre es cambio, ¿sí? Entonces, dice, esta frase: es imposible aportar soluciones a problemáticas sociales sin un modelo de negocios establecido con objetivos determinados. Un proyecto de innovación social debe tener un modelo de negocios que indique el número de beneficiarios y el cambio al que se apunta. Entonces, después yo desarrollo o establezco las actividades que me van a llevar a ese lugar. Un modelo de negocios define la producción de bienes y servicios, así como la entrega a los beneficiarios. Es decir, nosotros vimos que los proyectos sociales en los diferentes ámbitos, salud, educación, trabajo, hábitat, pueden ser productos, pueden ser servicios, puede ser gestión, puede ser investigación, ¿sí? Hay diferentes formas
que generan este cambio, porque al final el objetivo de la innovación social siempre va a ser el cambio. Entonces, yo tengo diferentes formas de cubrir o de satisfacer esta necesidad que hay en la sociedad. Sin embargo, siempre yo tengo que considerar que todas las actividades económicas, porque al final son actividades económicas, si yo quiero hacer un sitio web, si yo quiero dar un curso, si yo quiero crear un dispositivo para que las personas mayores hagan tal tema o los niños no se pierdan, lo que yo quiera hacer va a requerir recursos económicos. Siempre voy a necesitar dinero. Es imposible armar un proyecto de innovación social sin recursos económicos. Por eso es que si yo tengo un modelo de negocios, vamos a llegar a tener un presupuesto. Después tenemos que ver quién va a pagarlo o cómo se va a financiar. Nos vamos a adelantar. Recuerden que armar un proyecto, si bien son 5 capítulos, armar un proyecto no es un cohete que sale de aquí y llega a Marte. Nosotros vamos a ir paso a paso y a veces vamos a tener que regresar a corregir porque cuando avanzamos al paso 4 nos dimos cuenta que, uy, esto no anda. Pero más vale que nos dimos cuenta antes de poner dinero. Entonces vamos y después al principio un poco nos bajoneamos porque vimos que la idea no era tan buena porque ya estudiamos otros temas, sí. Pero van a ver que se les ocurre cómo modificarla, ¿sí? Porque al final la clave de todo proyecto, sea social o sea empresarial, de todo proyecto siempre es minimizar los costos de producción y maximizar los resultados. Y en el caso de los sociales, yo siempre voy a tener la entrega de bienes y servicios, siempre. Voy a tener diferentes entregas. Entonces, ahora, yo necesito los recursos. Y mi clave para yo poder financiar y sacar adelante un proyecto social es demostrar que minimizo el costo de producción y maximizo el número de beneficiarios con resultado alcanzado. Es decir, yo atendí 500 personas mayores que les di un curso de capacitación y puedo verificar, porque voy a crear una metodología para verificar que de esos 500, 450 personas están utilizando el siguiente mes su dispositivo celular para hacer sus transacciones bancarias. Ese es el resultado alcanzado, ese es el cambio. Entonces yo pude maximizar los recursos. Pero si nosotros armamos toda una estrategia y de repente, se capacitaron 500, perfecto. ¿Y cuántos hicieron el cambio? Uy, solo 2. No, la gente no, sí fueron, asistieron, pero no, nadie hizo. Es similar a nuestros cursos en Construyamos, que les decimos, ¿de qué sirve si nosotros comentamos y trabajamos en cómo hacer un proyecto si ustedes no hacen uno? En Construyamos, la evaluación de los resultados tiene que ver con los proyectos presentados, no con los financiados, con los presentados, que se generen nuevas ideas de proyectos. Esa es nuestra evaluación de resultados, ¿sí? No que vengan y asisten. Para nosotros, eso no es suficiente porque no hubo un cambio. Nosotros queremos ver el cambio. Entonces, el modelo de negocios tiene que minimizar el costo de producción y maximizar los beneficiarios con resultados. Nosotros en los proyectos sociales tenemos principalmente 3 opciones, ¿sí?, de modelos de negocios que podemos armar. Podemos producir bienes y servicios que sean comercializados directamente a los beneficiarios. Ojo, porque muchas veces pensamos que en un proyecto social todo se regala. Y no necesariamente todo se regale. Depende del proyecto. Por ejemplo, un proyecto de innovación social, que ya lo vimos en la clase pasada, puede tratarse de algún tipo de, digamos, un proyecto social puede ser una alarma para evitar el robo en una casa, ¿sí? Que es un producto, es un dispositivo que está en el mercado. ¿Por qué social? Porque lo arma un equipo emprendedor maximizando recursos, sin buscar una rentabilidad abultada, y vuelve accesible el producto, pero lo vende. ¿Por qué no lo va a vender? Lo que pasa es que lo vende en un precio accesible, ¿sí?, a la población. Entonces, existe esa posibilidad de que mi proyecto sea también comercializado al mismo beneficiario. No está mal, ¿sí? Ahora depende de qué se trata y de la necesidad. Obviamente, si es una población que tiene un cierto nivel de vulnerabilidad o no, es decir, ojo que los proyectos sociales no necesariamente atienden solo poblaciones en vulnerabilidad económica, porque también se trata de un proyecto social si voy a atender las familias de personas con determinada patología. También es un proyecto social, y eso no quiere decir que todas esas personas no tienen recursos. Entonces,
Depende del proyecto, depende de los beneficiarios. Lo social generalmente está más atado a la vulnerabilidad económica, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, además, ese producto, tal vez, por ejemplo, yo tengo un proyecto social donde nosotros, por ejemplo, el equipo está emprendiendo en un filtro para potabilizar el agua, para mejorar la calidad del agua, ¿sí? Digamos que es necesario para la población, porque no lo pueden adquirir, nosotros se lo pueden poner a la venta y se puede adquirir a un precio razonable. Es decir, no está mal vender el producto de un proyecto social, pero yo lo tengo que plantear en mi modelo de negocios. No es que no puedo armar, no, yo lo voy a regalar, pero es que después no me alcanzó y mejor lo vendo. No, esos son los análisis que tengo que hacerlo antes de, porque yo decido si se vende una parte, si no se vende. Entonces, una posibilidad es que yo venda a la población, a los beneficiarios, los bienes y servicios del proyecto. Otra posibilidad es que estos sean donados a los beneficiarios. Eso depende del proyecto, depende de la necesidad. ¿Cuándo es donado y cuándo es comercializado? Generalmente es comercializado cuando el bien o el servicio, la población ya está tal vez consumiendo o adquiriendo de otro proveedor que es mucho más costoso, y aunque no lo adquiere, quiere adquirirlo. Lo que pasa es que no lo hace porque no tiene acceso al recurso para adquirirlo, me explico, pero entiende su necesidad y lo quiere. Si el producto se comercializa a un menor precio, lo van a comprar. ¿Cuándo se dona? Se dona muchas veces los productos o los servicios, la capacitación es un servicio, se dona muchas veces cuando los beneficiarios no tienen una urgencia de capacitarse o de aprender. Y ahí ya vamos a ver, después vamos a ver todo lo que es el líder del proyecto social, porque el líder del proyecto social siempre va a ver más allá. Entonces el líder dice, esto es importante, porque yo ya lo vi en otras poblaciones o en otros entornos, y esto funciona muy bien, pero la población aún no lo descubre. Entonces no lo puedo comercializar, lo voy a donar y voy a buscar que la población lo descubra y se interese, porque si lo comercializo en este momento, a ver, si viene una persona que siempre vivió en la selva, voy a poner un ejemplo tonto, y que no conoce un teléfono celular, y yo de repente le quiero vender uno barato, decir, bueno, no me interesa, si total, no sé ni lo que es. Entonces, es un ejemplo un poco absurdo, pero por decirle, muchos proyectos sociales nacen para mejorar la calidad de vida de la población y no necesariamente que la población está así esperando. Entonces ahí se donan. Y también se puede hacer un mix, es decir, yo puedo solventar una parte, que me financien una parte y la otra la comercializo. Es decir, hay un mix. Pero esto lo tengo que pensar de entrada, no cuando estoy diciendo, no, porque no me alcanzó la plata y ahora la vendo. Eso pasa y eso es terrible. Yo tengo que tener todo pensado. ¿Y cómo lo pienso todo? Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, después vamos a ver el formulario que ya lo vamos a empezar a llenar, para armar el modelo de negocios con esa idea que ustedes ya tienen, que ya pensaron, les enviamos algunas ideas en los documentos que enviamos la semana pasada con la clase, ya eligieron la idea. Entonces, con esa idea, nosotros ya vamos dando forma en qué producir, es decir, ¿qué vamos a producir? Esto es una capacitación, esto es un producto, este es un servicio, no, esto es una gestión para que algo llegue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a entregar? ¿Qué producir tiene que ver con la pregunta económica del qué voy a hacer? ¿Cuál es el producto o cuál es el servicio? ¿Sí? ¿A quién beneficia? Tengo que empezar a tener claro, ¿sí? Nuevamente, después vamos a perfilar más los beneficiarios, pero hoy, medianamente, ¿a quién beneficia? Hay que pensar, a todos no, a los hombres, a los niños, vamos a ver a quién beneficia. ¿Cómo lo beneficia? Ojo, porque estas preguntas hay que responderlas, ya las van a ver en el formulario. En el cómo lo beneficia es el resultado esperado del que les hablé, porque es innovación, el cómo, ¿sí? Es decir, lo beneficia en que asistió a la capacitación. Asistir a una capacitación no benefició a nadie. Y yo les pongo este ejemplo porque es común y lo escucho todo el tiempo. Y dice, se educaron en educación financiera 3.000 personas que asistieron a un taller. Y yo siempre me pregunto, ¿y el hecho de asistir no quiere decir que se educaron? Educaron son ustedes, que rinden una evaluación, que hacen un trabajo práctico y tienen una nota.
Eso es, al final hay un registro en el cual se comprueba que hay un conocimiento adquirido. Entonces, ¿cómo se beneficia? Ustedes tienen que pensar en su proyecto, en el proyecto que plantearon. Vamos a dejar unos minutos, si ustedes quieren, me colocan ejemplos de sus proyectos para darles otras ideas, en cómo se beneficia, es decir, qué resultado ustedes esperan, cuál es el cambio, la innovación, cómo va a cambiar después de implementado el proyecto. Sí, el cambio. Recuerden que en los principios de la innovación social está la transformación y la transversalidad, es decir, que debe ser transversal a diferentes ámbitos y debe haber una transformación. Bueno, la transformación es el resultado. ¿Cómo se produce? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a comprar, lo voy a producir, lo voy a dictar, voy a contratar. ¿Cuáles son las actividades que yo tengo que hacer? Esto a grandes rasgos como para que empiecen a darle forma, ¿sí? A ver, ¿cómo va a ser esto que voy a producir? ¿Cómo se produce, sí? ¿Y cuánto se necesita? Más o menos. ¿Cuánto necesitaré? Hay que hacer algunos numeritos así como de entrada, ¿sí? Bueno, entonces, esto en cuanto a lo que son modelos de negocios. Vamos a dejar este tema. El modelo de negocios tiene que estar, que es la forma como yo voy a generar este proyecto, este beneficio, cómo lo voy a entregar. Tiene que tener un objetivo y tiene que tener un resultado esperado. En cambio, por eso es innovación, ¿sí? Ahora, después vamos a construir el conocimiento de lo que vemos hoy todos juntos. Vamos a ver una parte que es indispensable y conforme a lo que venimos conversando, que es el rol del conocimiento en los proyectos sociales. El rol del conocimiento. Esto de que con la buena voluntad no alcanza, y menos en un proyecto de innovación social, donde estoy hablando de la transformación de la calidad de vida de las personas. No hay mayor responsabilidad que esa. Entonces, no puede ser que la buena voluntad alcance, ¿sí? Es como si nosotros desde construyamos con buena voluntad. Yo con la mejor voluntad les quiero dictar el curso de economía circular. Bueno, no puedo, no me alcanza la buena voluntad. Y eso que conozco mucho de tecnología, pero no hay que contratar un técnico. Hay que contratar una persona especializada para que lo haga, ¿sí? De forma seria, contundente, con todo el conocimiento. No alcanza la buena voluntad. Y mucho cuidado, porque en proyectos de innovación social, y cuando hablamos de proyectos sociales en general, muchas veces minimizamos el conocimiento del beneficiario. El hecho de que nosotros como emprendedores sociales, ustedes como emprendedores sociales, quieran mejorar la calidad de vida de personas, que es muy posible que estas personas a las que ustedes deciden, este segmento de población, mejorar la calidad de vida, tal vez estén en una situación de mayor vulnerabilidad que ustedes, ¿sí? Entonces, ahora, muchas veces sucede que cuando el emprendedor social está en otra situación, considera que sabe más. Y eso es un terrible error, ¿sí? O que puede pasarse el conocimiento, porque total, ellos no saben mucho, ¿sí? Mucho respeto. Cuando trabajo en proyectos sociales, yo tengo que tener más conocimiento que en un proyecto empresarial y tener mucho cuidado. Y si voy a trabajar con personas, tengo que traer lo mejor de lo mejor en conocimiento y nunca minimizar el saber de mi beneficiario, ni minimizar el saber de mi beneficiario, ni faltarle el respeto. Sí, siempre con el máximo respeto, y respetar a mi beneficiario es darle lo mejor de lo mejor en conocimiento, ¿sí? Entonces, el rol de conocimiento, vamos a clasificarlo en 3 niveles de conocimiento que se necesitan para los proyectos de innovación social. En realidad, para todo proyecto. Pero como decimos acá, tenemos más responsabilidad en los proyectos sociales. Entonces vamos a necesitar estos 3 conocimientos: científico, tecnológico y económico. Y vamos a hablar de este conocimiento. Es muy importante, siempre en los cursos les comentamos la importancia de conceptualizar, de tener claros los conceptos para poder aplicar, desmitificar lo que comúnmente escuchamos. Hay tantos conceptos que escuchamos día a día y realmente como que no les prestamos mucha atención, y cuando lo aplicamos realmente no lo podemos aplicar con contundencia porque no lo entendemos, menos en proyectos sociales donde yo además tengo que enseñar. Entonces vamos a aclarar ciertos conceptos que si ustedes estamos trabajando en innovación social y nosotros trabajamos tecnología, entonces tenemos que tener muy claro el concepto.
qué es el conocimiento científico, qué es el conocimiento tecnológico y qué es el conocimiento económico. Y seguramente muchos de ustedes lo sabrán y muchos no, entonces lo vamos a aclarar, ¿sí? El conocimiento científico. Conocimiento científico es un conocimiento que tiene que ver con el saber. Entonces lo voy a decir en palabras muy sencillas. El conocimiento científico es el saber de algo, ¿sí? Pero ese saber profundo sobre una temática es el conocimiento en sí mismo, el saber. Y el saber no quiere decir o sea, el saber sobre una situación, es el saber amplio, ¿sí? Es el saber, ese es el conocimiento científico. Quienes estuvieran en el curso de economía circular o recursos solares con los técnicos del INTI, ustedes ven que ellos tienen un conocimiento científico amplio. Les van a hablar de las temáticas desde diferentes ópticas, les van a contar en diferentes momentos de cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado, cómo se trabaja en otros países, qué tecnologías se aplican, qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando ustedes los escuchan a los técnicos, se dan cuenta que su saber es amplio, ¿sí? El saber, el conocimiento científico es de un saber amplio sobre una temática. No necesito conocer de todo, necesito tener conocimiento científico sobre la temática que yo voy a desarrollar. Es decir, si voy a dar un curso de educación financiera, más vale que yo en educación financiera tengo un amplio saber a nivel mundial, porque hoy, mucho ojo, el saber no es un saber local. En el mundo globalizado en el que vivimos, el saber es un saber global. Entonces, si yo voy a dar un curso de X tema, más vale que yo tenga un conocimiento científico amplio, profundo de ese tema, a nivel global y en diferentes momentos de la historia. Es así el conocimiento científico, ¿sí? No es un conocimiento puntual. El conocimiento tecnológico, siempre se dice científico-tecnológico, pero son dos conocimientos. El conocimiento tecnológico tiene que ver con la técnica, y la técnica tiene que ver con la aplicación del saber en un objeto, en el hacer. El conocimiento científico es el saber, el conocimiento tecnológico es el hacer. No todos los que tienen conocimiento científico tienen conocimiento tecnológico. Es decir, yo puedo tener saber y no necesariamente hacer. Entonces, por eso son dos conocimientos. El conocimiento tecnológico se vale del saber para el hacer. Entonces se dice que nuestro mundo, en todo lo que nos rodea, es tecnología. Porque el hombre, desde que vive en este mundo, tiene conocimiento científico y crea tecnología, ¿sí? Entonces la tecnología, siempre para poner un ejemplo de la tecnología más antigua y para entender que todo lo que nos rodea es tecnología, es la lanza con la que el primer hombre cazaba los animales. Eso es tecnología, porque el hombre tuvo un conocimiento científico en ese momento de la historia donde entendió cómo funcionaba la naturaleza, donde se dio cuenta que esos animales eran muy grandes, que no podían luchar, él vio cómo se movían y entonces él con ese saber construyó, aplicó una técnica, sí, hizo, talló la piedra, la puso en el palito y entonces se la lanzó para matar a los animales. Fue conocimiento tecnológico. Todo lo que nos rodea es tecnología. Y el conocimiento tecnológico, que es el hacer, se crea sobre el saber. Siempre es importante también tener en cuenta que el saber, el conocimiento científico se construye en capas, es decir, no hay un solo conocimiento científico, se construye sobre las capas, porque yo sigo construyendo conocimiento conforme el que se creó anteriormente, sobre eso construyo. ¿Sí? Entonces, Marcelo, ¿pasa algo, por favor? Marcelo. Con respecto al curso, no, con respecto a otra cosa, no es urgente. Ah, perfecto, no, porque vi que me estabas enviando. Bueno, entonces el conocimiento científico es el saber, el conocimiento tecnológico es el hacer. Si yo voy a crear un emprendimiento social, un emprendimiento de innovación social, yo tengo que tener un amplio conocimiento, un saber sobre lo que voy a hacer. Voy a hacer educación financiera, más vale que yo tenga un amplio saber en educación financiera. No, porque es que es acá nomás, en esta comunidad donde las personas no saben mucho, entonces yo aprendí algo y yo con eso ya estoy. No,
Un proyecto de innovación social, la responsabilidad es que si yo voy a enfrentar un proyecto de innovación social, yo tengo que tener amplio saber y tengo que tener un conocimiento tecnológico que es el hacer. Entonces también, si estamos hablando de innovación social, vamos a tener ese conocimiento de el hacer. ¿Y cuál es el conocimiento económico? ¿Sí? El conocimiento económico tiene que ver con... Perdón un segundito. Marce, escríbele, pasa, tienes al WhatsApp de Julián. Marce. Sí, 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 queda tranquila. Bueno, escríbele a Julián ahora, antes que se vaya. Y dile qué pasa eso. Ayer me di cuenta. Bueno, entonces, necesito conocimiento científico, necesito saber hacer y necesito conocimiento económico. ¿Y qué es el conocimiento económico? ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos para satisfacer necesidades de la población, ¿sí? Ahora, si nosotros, ¿se acuerdan que hablamos que los problemas, las problemáticas sociales surgen de los desequilibrios económicos? Es decir, no hubo una buena administración de los recursos, no se satisfacieron las necesidades que se profundizaron a través de los siglos. O sea, no es un tema ni local, es un tema mundial, ¿no? Las problemáticas sociales, incluso así como el conocimiento se sigue construyendo, las problemáticas siguen surgiendo con un nuevo conocimiento. Así que el conocimiento económico tiene que ver con el entender el por qué sucede lo que sucede. Cuando yo voy a trabajar en proyectos sociales, yo no solamente tengo que saber hacer algo, saber tener conocimiento científico y el tecnológico, sino tengo que tener un conocimiento económico profundo, que es el entender cómo funciona la economía, ese sistema de actividades y también amplio. Hay también muchas veces lo escucho con el tema de proyectos sociales, donde el emprendedor social no necesariamente tiene que surgir de la comunidad, puede no surgir de una comunidad, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Incluso generalmente no, ¿sí? Y si surge de la comunidad tiene que nutrirse de mucho conocimiento. Muchas veces hay personas que dicen, no, 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 es que yo aquí yo sé lo que hay que hacer, porque si yo nací acá, pero si es que yo conozco todo, ¿qué me va a decir a mí si yo conozco? Yo soy que conozco, yo sé cómo pasó, yo sé por qué pasó esto, yo sé todo porque yo nací acá. El hecho de estar al lado en el mismo lugar y teniendo la misma problemática no quiere decir que yo entienda cómo sucedieron las cosas. Eso se necesita estudio. Es decir, en general los humanos somos muy repetitivos, ¿sí? Y eso somos muy estadísticos, ¿vieron? Sin embargo, nos creemos todos sumamente especiales. Pero lo que nos sucede en general, digo, ¿no? En general, las situaciones se repiten en los países con más y menos diferencias, se repiten. Las problemáticas sociales no son diferentes en Argentina que en Chile, que en Brasil, son generalmente las mismas problemáticas, ¿sí? Con diferentes tonos, por cultura, por religión, por lugar, pero en general son las mismas. Entonces, el conocimiento económico tiene que ver con un conocimiento profundo de por qué sucede lo que sucede a nivel global. Si yo voy a trabajar nuevamente, como ese ejemplo sencillo, educación financiera, entonces yo tengo conocimiento científico acerca de la temática en sí, tecnológica y económico. ¿Qué está pasando en el mundo con la educación financiera? ¿Qué está sucediendo en las escuelas? ¿Qué es lo que se está dando? ¿Cuáles son las problemáticas que están surgiendo? ¿Y por qué? Para aplicarlo en una población rural X, ¿sí? No minimizar ni faltarle respeto al beneficiario. Estos tres conocimientos, si yo voy a trabajar con 5 personas, esas 5 personas merecen respeto y estos tres conocimientos deben ser globales, deben ser amplios. Y si yo no los tengo, los adquiero, pero los adquiero. No los minimizo, no digo, no, no importa, porque estas personas son más humildes, entonces yo puedo, yo con lo que sé, no, yo los adquiero, tengo que tener claro un conocimiento científico, saber amplio, hacer amplio, tengo que saber cómo se hace y tengo que tener amplio conocimiento económico, de economía, de qué sucede, economía en cuanto a sociedad, qué sucede, por qué sucede lo que sucede, qué pasa con los actores económicos, qué pasó en las relaciones, qué pasó, porque estoy trabajando en el sector primario, con la parte de agricultura, qué es lo que pasó es que aquí sucedió esto con la tierra y entonces la producción y entonces al final sucede que no hay trabajo, por ejemplo. Pero yo voy entendiendo, ¿sí? Entonces, estos tres niveles de conocimiento tienen que estar.
Y luego vamos a tener lo que son las capacidades, habilidades y destrezas. Vimos en la clase anterior que ser un emprendedor de innovación social es una persona muy, muy particular, ¿sí? Este tipo de emprendimientos no es para, no quiero decir cualquier persona, es decir, es más sencillo ser un emprendedor empresarial que ser uno social, es mucho más sencillo. Hay que tener ciertas particularidades de personalidad que las vamos a repasar y los voy a invitar, porque en el formulario está, a que ustedes se lo analicen. Ustedes con su equipo y analicen si tienen estas particularidades de personalidad que se requieren en un proyecto social, que es diferente a un proyecto productivo, un proyecto empresarial, porque acá, como les decía, siempre piensen en la gran responsabilidad que tenemos. Y frente a esa responsabilidad del cambio, de la transformación que esperamos de las personas, pues se requieren herramientas diferenciales. Entonces, las capacidades. Vamos a separar capacidades. Capacidades, la diferencia, aunque algunas pueden ser más... vamos a separarlas en este momento, como pensar en qué capacidad yo tengo, casi innato o he desarrollado, y qué habilidad, la habilidad y la destreza tiene que ver con algo que yo más fácilmente puedo adquirir, ¿sí? Esa es la habilidad, la destreza. Al final se adquieren todas. ¿Qué capacidad necesito para ser un emprendedor social? La planificación, sí. No se puede hacer de cualquier forma. Puedo ser un emprendedor empresarial más desordenado que social. El social tiene que ser planificar. Y planificar quiere decir tener un plan. Un plan es un modelo de negocios que establece qué voy a producir, cómo lo voy a producir, a quién voy a beneficiar, cuál es el cambio que estoy esperando y cuánto me cuesta esto. Sí, planifico. Planifico las actividades que me van a llevar. Si bien nosotros estamos empezando en el proyecto social, pero estas son capacidades que ustedes la pueden analizar en la vida personal de ustedes. Entonces, por eso cuando tengan que llenar el formulario es, en mi vida, ¿soy una persona planificada o soy una persona más bien así que tiene ideas o que no planifica, más intuitiva? Bueno, si no eres una persona planificadora y eres intuitivo, pues más vale que aprendas, empieces a desarrollar la destreza de la planificación, porque se necesita ser planificado. No se puede ser intuitivo para un proyecto de esta envergadura. Y no importa si son 5 personas a las cuales vas a beneficiar. Esas 5 personas merecen máximo de respeto. Entonces tienes que planificar. Eficiencia. ¿Qué es eficiencia? La eficiencia es la capacidad que tiene que ver con saber optimizar los recursos y saber dónde los puedo colocar, donde me van a rendir más. Ser eficiente es optimizar recursos, que quiere decir dinero, puede ser tiempo, puede ser tecnología. Yo, eficiencia, optimizo recursos. Estoy acostumbrado a optimizarlos? Oh, no, yo voy viendo. La verdad es que nunca he sido una persona eficiente porque a mí me cuesta, si no soy planificado, es muy difícil que sea eficiente, porque la eficiencia tiene que ver con la planificación. La eficiencia es saber dónde coloco mis recursos para lograr los resultados que espero, sabiendo que mis recursos son limitados, tanto de dinero, de tiempo, de tecnología, son limitados para las necesidades. La eficiencia tiene que ver con saber colocarlos para que me rindan lo máximo posible. Observación. La capacidad de observación es una capacidad indispensable que tiene que ver mucho con esto del conocimiento económico, la observación, el entender. El emprendedor social debe entender por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Debe entender, debe leer entre líneas. No se debe enojar cuando las personas no hacen o no reaccionan o no agradecen o no sé. Hay emprendedores sociales que los escucho que están enojados porque ellos salieron a dar un curso que les pareció que era muy importante y las personas no fueron. Entonces no hay que enojarse, hay que observar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Tal vez no se presentó bien el tema, tal vez, ¿qué pasó? La capacidad de observación, de observar entorno y de observar resultados antes que concluyen. Yo en un proyecto social no puedo esperar a que nada resulte como espero sin haber hecho los cambios, porque yo continuamente estoy observando y si me doy cuenta que esto no funciona, entonces recapitulo, digo, bueno, recalculando, pero tengo que observar continuamente. Orientación al logro, ¿sí? Tiene que ver con la planificación. Es decir, si yo planifico actividades para llegar a una meta y yo me oriento a ese logro. Es decir, yo
Cuando tengo un proyecto de innovación social, mi orientación al logro es el resultado que espero, la transformación de la vida de las personas, la transformación, y en eso me tengo que orientar y no me tengo que perder en el camino, ¿sí? Me tengo que orientar al emprendedor. El emprendedor tiene, no voy a decir una debilidad, pero un riesgo, que es la dispersión permanente. Es porque el emprendedor está queriendo hacer cada vez más, entonces se interviene de información que lo puede dispersar a la orientación del logro, a orientarse al objetivo. Mi objetivo era la transformación en X tema y yo tengo que seguir orientado en eso. Salvo que por la observación haya descubierto otro tema, pero ese tendría que ser un análisis, no algo intuitivo. Y la visión estratégica a largo plazo. Cuando yo trabajo un proyecto de innovación social, no pienso en lo que voy a ganar en un año o en el resultado de este proyecto en la transformación el día de mañana. Si yo ya transformé la vida de las personas porque los adultos mayores están usando el app, yo tengo que tener una visión a largo plazo. ¿Qué sigue de acá? Porque el conocimiento, recuerden que se construye en capas. Yo tengo que pensar a largo plazo. La transformación no termina así. Entonces piensen ustedes, entre los integrantes de los equipos que van a desarrollar proyectos, ustedes tienen estas características, y si no las tienen, bueno, ahí van a tener que anotar en el formulario porque van a pensar en cómo las hay que adquirirlas. Sí, pero esas son características que se necesitan. Habilidades y destrezas que hay que desarrollar. Es que yo soy muy tímido y no me gusta porque me da vergüenza. Ser un emprendedor social. Se puede ser un emprendedor empresarial tímido, pero social tímido, eso es imposible. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que trabajar con todos los ámbitos, con todos los actores económicos, tenemos que generar relaciones socioestratégicos, tenemos que saber comunicar el proyecto con sus objetivos y la transformación que buscamos. Si soy una persona tímida, tengo que desarrollar la habilidad de la comunicación y necesito el liderazgo si soy un emprendedor social, si soy el líder de un proyecto. Y el liderazgo no quiere decir mandarle a todos a que vayan a hacer lo que yo quiera. Liderazgo es generar, como se dice, equipo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Hagamos esto, no hacemos esto. El líder, la diferencia que tiene, tal vez con los demás integrantes, es que establece la dirección. Y ese lugar el líder se lo debe ganar porque en los niveles de conocimiento, digamos que para ese proyecto es el que tiene el mayor nivel de conocimiento científico, tecnológico y económico. Entonces marca el camino, el líder marca un camino y facilita que se llegue al camino y que todos lo hagan con alegría, ¿sí? Entonces, si no se tiene esa capacidad, esa habilidad, hay que desarrollarla si se quiere hacer un proyecto de innovación social. Yo no puedo ser tímido y quedarme en mi casa escondido porque nadie va a participar. Y recuerden que el principio de la participación activa, de la colaboración y de la inclusión es indispensable para un proyecto social. La adaptación al contexto. Este es un tema muy importante, donde, como les digo, muchas veces el emprendedor social, en general, los mejores o los emprendimientos de mayor impacto a nivel social no suelen surgir de la población, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos muy cerca de algo no tenemos ese conocimiento global. Sin embargo, también hay un error frecuente que es, si hay un emprendedor que tiene mucho conocimiento científico, tecnológico y económico para llevar una solución, necesita adaptarse al contexto. Como les digo, la problemática de la falta de educación financiera, el tema de la educación financiera es una problemática que se está profundizando. ¿Por qué se profundiza? Se profundiza por la tecnología, porque si ya teníamos falta de educación financiera con las herramientas tradicionales y ahora surge la tecnología y se ha complejizado, entonces la realidad es que la falta de educación financiera está en todos los segmentos de población. No pueden decir que esté un segmento de vulnerabilidad económica, está en todos los segmentos de población, porque hay mucha tecnología que nos atraviesa. Esto sucede en el mundo. Ahora, el emprendedor social podrá ver lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Paraguay, en Uruguay, en España, pero tiene que adaptarse al contexto. Tiene que entender, su conocimiento debe ser tan amplio, entender la economía, entender cómo funciona el contexto, el entorno y decir, bueno, pero yo acá lo voy a adaptar de esta forma, ¿sí? En proyectos no hay nada para inventar, realmente hay mucha información en el mundo que yo necesito adaptar. Entonces, pensar, tenemos esa flexibilidad y pensémoslo en nuestra historia anterior, en otros proyectos, somos flexibles, somos personas que adaptamos y un aprendizaje permanente, es decir, es estar siempre dispuesto a aprender. Y aprender no quiere decir
no es una palabra que diga, ay, bueno, sí que a mí me gusta aprender. ¿No? Aprender tiene que ver con esto del tropiezo, con esto de la observación. Aprender es la capacidad de aprendizaje es cuando las cosas no salen bien, no salen como esperamos, bueno, ¿qué aprendo y qué reformulo? Digo, bueno, esto no salió bien, hay que reformularlo para lograr la transformación, ¿sí? Ejemplo, en la fundación, la primera parte hicimos cursos más largos, pero es un año complejo, reformulemos en 5 clases los cursos más cortos, armemos más cursos de tecnología, ¿sí? Veamos qué está sucediendo, hablemos con las personas, armemos reuniones, ¿sí? Aprendamos de lo que sucede para reformular el proyecto. De eso se trata el aprendizaje permanente. No es que, bueno, ya aprendí, pero bueno, pues ya me salió todo mal, sino es aprender mientras observo y sigo transformando. Esta es la clase de hoy. Vamos a ver ahora el formulario y después hacemos las consultas. Y lo que les sugiero es que si tienen proyectos, me vayan comentando sus proyectos, que es lo que tal vez no tienen muy claro cómo lo van a adaptar, y así vamos cerrando las ideas. Entonces, acá está el proyecto de innovación social, ¿sí? Bueno, ahora, ustedes van a recibir un formulario y ya vamos a ir llenando este formulario. No están todos los temas, vamos a ver los temas hasta aquí y conforme pasemos la clase, seguiremos con los demás temas, ¿sí? En total son 20 temas, ya vamos por 9 temas, ¿sí? Aproximadamente del formulario. Entonces, vamos a empezar a llenar la información. El título del proyecto, el proyecto que ustedes hayan decidido. Recuerden, ustedes tienen 2 opciones para presentar proyectos. Proyectos sí o sí hay que presentar. No hay forma de aprender algo si no lo practico. Entonces voy a presentar un proyecto que reúna todas las características del curso que estamos trabajando, del método. Sin embargo, quienes ya tenían un proyecto y piensan que tiene potencial, recuerden que la opción del financiamiento sigue vigente para los proyectos. Entonces, siempre pensando en un capital semilla hasta 30,000 pesos, en lo que pueden pensar en optimizar, en aprovechar esa oportunidad. Pero proyecto, bueno, siempre hay que presentar. Título de proyecto, el proyecto ustedes hayan decidido, traten siempre de colocar un título que se entienda, no un título raro en otro idioma, un título que se entienda, ¿sí? La descripción del equipo emprendedor, los estudiantes, los docentes o solo los docentes, todos los que forman parte del equipo emprendedor. Las motivaciones, esto es muy importante en un proyecto social. ¿Qué los motiva? Sí, ¿por qué los motiva? Bueno, a nosotros nos motiva porque estamos en esta ciudad y hemos visto que nuestros padres o nuestros hermanos no prosperan, hemos visto problemas ambientales que afectan la salud de las personas. ¿Qué nos motiva? Todos los proyectos y todo emprendimiento, sea empresarial o social, todo emprendimiento, para emprender yo necesito estar motivado, si no, no puedo emprender. Pero para hacer un proyecto social tengo que estar 100 veces más motivado, ¿sí? Porque el emprendimiento social es un emprendimiento nuevamente donde la transformación va a compensar ese objetivo económico. Eso no quiere decir que yo no voy a ganar dinero, es decir, ustedes como emprendedores van a poner su presupuesto, su honorario, van a ganar su dinero, sus honorarios, pero no hay, porque necesita pagar sus cuentas, pero no es el objetivo económico. Entonces hay un bien social y eso requiere una gran motivación, ¿no? Y esta particularidad de las personas que se interesan por la parte social, que no quiere decir que no cobro, simplemente que no, como se dice coloquialmente, no me voy a hacer millonario con un proyecto social, con un económico, con un empresarial es posible, si me va bien que lo sea, con uno social no, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no puedan ustedes pagar sus cuentas. Entonces, describan las motivaciones. Y aquí vamos con los conocimientos que hablamos. Vamos a describir el conocimiento científico tecnológico, máximo 10 líneas, y este conocimiento científico, que es el saber y el hacer del proyecto que están proponiendo. Si yo estoy proponiendo un dispositivo de alarma, porque acá hay muchos robos y las personas necesitan una alarma, entonces yo tengo que tener el conocimiento científico y el tecnológico adquirido en la escuela para poder hacer este proyecto, ¿sí? Acá el conocimiento, voy a escribir mi conocimiento en relación al proyecto propuesto. Luego voy al conocimiento económico, ¿sí? Donde detallar el conocimiento económico del equipo en relación a la problemática, ¿sí? Ahora, ¿qué conocemos nosotros? ¿Sí? Ahí los voy a dejar un poco libres en este primer momento, ¿sí? Después vamos a ver objetivo, problema, resolver y todo esto, pero
¿Qué conocimiento económico tenemos de la problemática? ¿Qué sabemos de esta problemática a nivel global? ¿Sí? Que tiene relación con la propuesta realizada. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta problemática se repite en diferentes comunidades de distintos países y que se ha solucionado con proyectos, con productos similares. ¿Sí? Se ha solucionado. Entonces tenemos algún conocimiento de qué sucede en el entorno. Eso lo vamos a anotar en relación al proyecto que estoy proponiendo, ¿sí? Un formulario los va a ayudar a ustedes como emprendedores. No se trata de rendir el examen o entregar la tarea para aprobar. Se trata de que sea más bien un cuestionario que a ustedes los interpele. Cuando ustedes dicen, yo propongo este proyecto, tengo el conocimiento científico, tecnológico y económico para resolver realmente, yo lo tengo, o tengo que aceptar que yo no tengo conocimiento económico, yo no sé por qué pasa lo que pasa, solo sé que sucede. No es un delito no saber. Sin embargo, hoy me doy cuenta que lo necesito, voy a investigar. Yo quiero hacer un filtro de agua porque acá las personas realmente están muy enfermas por la mala calidad del agua. Entonces voy a hacer un filtro y esa es nuestra propuesta. ¿Qué es lo que está pasando en otras comunidades? Yo sé, no lo sé, voy a investigar. ¿Qué pasa en otras comunidades? ¿Qué propuestas hay? Voy a investigar. ¿Qué está sucediendo en respecto a lo que hago? Entonces, que estas preguntas a ustedes los interpele como emprendedores sociales para adquirir la información que hace falta. Total, hoy es mucho más sencillo porque realmente tenemos al señor Google que nos ayuda mucho. Mencionar en el punto 5 las capacidades, habilidades y destrezas con que cuenta el equipo emprendedor de las que mencioné en la clase, ¿sí? Mencionar, por ejemplo, el equipo emprendedor es de 5 integrantes. De estos 5 integrantes, pueden ustedes incluso, no está mal, si dicen, bueno, Pedro y Juan son personas muy planificadas, muy eficientes, sin embargo, Margarita es la mejor comunicadora. Entonces pueden establecer roles, pero se tienen que dar cuenta que en su equipo esas habilidades y destrezas tienen que estar. Y deben elegir un líder de proyecto. Y ese líder de proyecto sí debe reunir la mayoría de las capacidades y destrezas, porque es el líder, y si no las reúne, bueno, las que le faltan, porque tiene todas, pero no es buen comunicador, es muy tímido, entonces la tiene que adquirir. Nuevamente, es para que ustedes se interpelen acerca de qué es lo que estaría faltando, ¿sí? Vamos al tipo de innovación que lo vimos en la clase pasada, que está en el libro de 5 pasos, ya lo vimos, repasa en la clase, cuál es el tipo de innovación, igual tienen toda la información en el libro, el sector productivo, sector primario, secundario, terciario, en dónde está. Este sector productivo tiene que ver con el conocimiento económico, ¿sí? Yo tengo que saber en qué sector está, porque de ahí voy a sacar mi conocimiento, qué tanto conozco de esto. El modelo de negocios, ustedes describir el producto o servicio propuesto, descríbanlo, qué es lo que ustedes van a hacer y cuáles son los resultados esperados, es la última pregunta. ¿Qué resultados esperan? Como transformación, ¿sí? Vayan dándole forma, porque después lo vamos a terminar de perfilar. Esta primera entrega tiene como objetivo que ustedes vayan a la práctica y ustedes se vayan dando forma. Es posible que cuando empiecen a darle forma se den cuenta que faltan las palabras, que falta conocimiento, que yo, la verdad es que esto no lo pensé, pero es bueno que pase eso en este momento. Lo que me falta, lo investigo, lo adquiero. Y si no, también tengo la opción de cambiar el proyecto. Hasta aquí la clase, así que los escucho. Escucho consultas. Profes. Bueno, profe Mario, los llamo, si son tímidos y no me hablan. Hola, si se refiere a mí, acá estoy. Ujú. Sí, Sí, profe, la comentame. escucho. ¿Cómo van con el proyecto? Bien. Lindo, hoy estuvimos con los chicos, ya le pasamos el proyectito, mejor dicho, la actividad 1, y hicimos una lluvia de ideas, porque las necesidades son infinitas, usted lo sabe, entonces hay muchísimas necesidades, le explicamos a los chicos, lo mismo usted, que todo proyecto nace en función de una necesidad, una situación problemática, y surgieron muchas, quedaron dos propias de acá, ¿no? De nuestro pueblo de Pichanal, y una es el mal uso de, de la basura. Queremos capacitar a los niños, jóvenes y adultos utilizando los medios
como talleres y los medios virtuales para hacer no tan solo toma de conciencia, sino enseñarle al buen uso del manejo de la basura. Y el otro es una deforestación, y ahí estábamos, entre esos dos. Y pensábamos como una posible solución construir un vivero, pero forestal, es decir, buscar nuestros árboles autóctonos de acá de Salta, le comento rápidamente así, el chañar, el mistol, el algarroba, el quebracho blanco, quebracho colorado, en fin, y hacer arbolitos autóctonos para luego, teniendo en cuenta lo que usted nos está enseñando, que para nosotros fue nuevo e interesante, porque siempre tenemos esta idea de creer que por ser social tenemos que entregar todo, ¿no? Como que todo es gratis, y usted nos ha enseñado que no es tan así, que todo tiene un costo y que de alguna manera tiene que tener un beneficio. Y bueno, y este pareciera más viable, pero ahí estamos con los chicos entre esos dos. Por lo pronto armamos la actividad 1 en función del tema del el buen manejo de la basura. Nosotros vamos a ver, muy bien, profe, nosotros vamos a ver en la siguiente clase el tema de cómo, vieron que acá hablamos de que tenemos que tener un resultado de cambio, eso no se tienen que olvidar, nosotros tenemos que arribar a un cambio, a una transformación y tener en claro cuál sería esa transformación. Y en la próxima clase, Sí, quedó claro. sí, vamos a establecer indicadores, es decir, nosotros mismos tenemos que establecer cuáles son nuestros indicadores de esa transformación para que nosotros podamos luego comunicar el proyecto. Entonces, vayan pensando cuál es la transformación y cómo podemos, para decirlo de forma sencilla, visibilizar esa transformación ante los demás. ¿Cómo se visibiliza? Ese va a ser el indicador. Nosotros en la próxima clase vamos a ver indicadores de resultados, indicadores de gestión, porque en lo que es innovación social, cuando se busca apoyo financiero, se requiere un objetivo claro en beneficio y transformación, obviamente un presupuesto e indicadores que me permitan realmente tener claridad acerca de que esto se dio. Entonces hay que armar indicadores de gestión de resultados para demostrar, pero tienen que pensar cuál es el resultado que esperan de cada proyecto. Es un resultado que transformó la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, vayan pensándolo. Gracias, profe. ¿Algún otro profe? Sí. A ver, no escucho. ¿Alguien más que quiera comentar el proyecto? Y 3 escuelas mandaron formulario, están las 3, la profe Rosana Cano de Salta, la profe Mabel de Chubut, la profe Duarte de Chubut, si quieren contar. Ahí en el chat Marcelo, si escriben quieren, comento lo mío. Sí, profe. Bueno, nosotros un poco retomando la idea que habíamos iniciado en el curso anterior de Economía Circular, que en realidad eso lo hicimos entre 2 profes nada más y no habíamos incluido alumnos, nos pareció interesante en esta oportunidad convertirlo más que en un proyecto empresarial, en un proyecto de innovación social, porque creemos que da para las dos cosas, digamos. En nuestra localidad la basura se recoge en su gran mayoría como basura, o sea, todo mezclado. Es muy poco lo que se separa en puntos verdes, que hay lugares estratégicos donde la municipalidad recoge botellas o tapitas, cosas plásticas, pero no les está dando un uso que realmente beneficie en algún sentido a la comunidad, salvo el hecho de que, bueno, van a parar menos plásticos al vertedero municipal. Entonces nuestra idea fue utilizar, o sea, intensificar esa separación del plástico y pensando que uno de los problemas más graves que tiene la localidad es la falta de empleos y sobre todo para mujeres, porque es una zona agrícola ganadera donde todavía las empresas son muy machistas y la mayoría de los puestos son para hombres, las mujeres salvo hacer la limpieza o cocinar no tienen otras tareas. Armar una especie de cooperativa donde primero
repliquemos un poco la idea que tienen algunas otras ciudades a lo que llaman recuperadores urbanos o cosas por el estilo, donde se haga una recolección diferenciada del residuo, especialmente el plástico, y a partir de ese plástico fabricar elementos de juegos didácticos que son muy necesarios en las salitas de jardines de infantes, en los niveles iniciales, incluso en forma particular, las familias que tienen chicos chicos o que por ahí tienen algún chico con algún problema de aprendizaje, necesitan ese tipo de jueguitos de encastre, qué sé yo, de apilar, que desarrollan la actividad motriz, que desarrollan el concepto espacial y ese tipo de cosas, porque en principio no tendríamos una gran cantidad de material disponible como para hacer cosas más grandes. Entonces nuestro proyecto creemos que es transversal desde el punto de vista del trabajo. Pero pregunta una cosa, generaríamos. profe, porque te hago una consulta. Como escucho mucho tema, cuando hicimos economía circular, algunos se volcaron al tema del plástico. El tema es que los equipos para trabajar el plástico, ¿los tienes? En realidad, como estamos desarrollando a la vez con otro grupo en la escuela un horno solar para hacer digamos, el tema circular del maleado del material, porque no necesitamos llevarlo al estado líquido, sino Necesitas una simplemente... trituradora para comenzar, para trabajar. Claro, sí, bueno, trituradoras sí tenemos. Después construiríamos un horno solar para evitar usar otro tipo de energía para derretir el plástico. Y después no necesitaríamos extrusora porque la idea es formar piezas a partir de moldes que no son difíciles de confeccionar, porque tampoco haríamos una gran variedad digamos, de artículos, sino que en base a piezas preformadas podríamos trabajar sin necesidad todavía de llegar al nivel de una extrusora, por ejemplo, que sabemos que son cosas mucho más caras. Claro, sí, Y ojo, pensamos nuevamente, que solo podemos ten en trabajar... cuenta, profe, hacer vigilancia tecnológica con el tema de las normativas del uso de ese plástico. ¿Para qué lo puedes usar? Porque se me hace que para niños no lo vas a poder usar. O sea, tienes que revisar normativas. Tengo entendido que mientras el plástico sea, digamos, el tipo PET, que es el de las tapitas y el de, digamos, de las botellas, mientras no sea, digamos, no tenga origen de agroquímicos o ese tipo de cosas, se lo puede hacer. De todas maneras, obviamente tendríamos que consultar. De lo contrario, bueno, buscaríamos de hacer algún otro tipo de artículo de lo que se llaman hoy en día maderas plásticas, como podrían ser, no sé, bancos o sillas Sí, mire, para las pero para plazas. no largarnos y ponerlo como ejemplo al proyecto. El proyecto es bueno, es decir, se puede, por ejemplo, armar una unidad modelo en una escuela que demuestre cómo utilizar el plástico con otros fines, que promueva que la población colabore o incluso lo traiga limpio, que se genere una campaña. Entonces, ahí tu desafío es cómo vas a medir el impacto. ¿Sí? El impacto de transformación, ¿cómo se va a medir? Claro, bueno, el impacto lo mediríamos primero porque como la idea nuestra es apuntar como eje principal a generar puestos de trabajo, ahí sería fácil medir, digamos, porque nosotros podríamos saber cuántas personas podemos llegar a emplear para hacer estas tareas, como Pero los ¿cómo ustedes van? No, recolectores. pero lo que pasa es que ustedes no, bueno, a ver, también está bueno para tener ejemplo. Ustedes no pueden, los proyectos no emplean personas. Y vamos a salir también de ese, el proyecto el beneficio, los beneficiarios, el beneficio tiene que ser el producto o servicio, no el empleo, porque no van a conseguir ustedes un financiamiento para pagar sueldos, o sea, no son empleadores. Nunca un proyecto social tiene como objetivo emplear. Emplear no es un objetivo viable para un proyecto. No sería factible hacerlo por No, medio no de existe una eso, no. cooperativa, por ejemplo.
pero sale de ustedes. Es decir, la empleabilidad, y si se arma una cooperativa, por ejemplo, en ese caso, el proyecto podría llegar hasta la generación de cooperativas o la propuesta de que ustedes, al hacer esta demostración, reúnen a la población y les proponen que ellos rearmen las cooperativas, y ustedes tienen un indicador de gestión del número de cooperativas que surgen para el plástico, por ejemplo. Y ahí ustedes tienen un resultado que es el número de cooperativas que han surgido para trabajar en plástico. Y ese ya está ahí, ustedes llegan. ¿Sí? Claro, entonces tendríamos que reformular. Sí, o sea, siempre, nuevamente, piensen algo que me envió bárbaro tu comentario, profe, porque siempre piensen en que yo tengo que, en los proyectos, minimizar, ¿sí? No llenarme de trabajo ni de complicaciones. Eso es lo que es empezar a emplear personas, soy un chino eso. Entonces, yo tengo que minimizar. Una buena opción es llegar a promover el surgimiento de cooperativas. Entonces, tengo dos tipos de capacitación. Una capacitación en mi modelo de trabajo, en mi modelo de negocios, tengo una capacitación que tiene que ver con el uso del plástico y otra capacitación que tiene que ver con el armado de cooperativas para generar trabajo con el uso del plástico. Por ejemplo, se me ocurre, eso es algo que ustedes tienen que repensar. Y su indicador, vamos a ver la próxima semana, indicadores de gestión, es el número de cooperativas que surgieron. Entonces, bueno, porque si no te comento, porque otra de las ideas que teníamos, y ahí estábamos debatiendo, y bueno, terminó ganando la postura esta, era, acá en la zona hay pequeños productores de cerdos, de cabras, o sea, de pequeños animales, que durante el invierno tienen serios problemas para alimentar esos animales, porque nosotros tenemos un clima monzónico, entonces durante todo el invierno no llueve y no hay pasto. Y estábamos pensando, porque ya tenemos más o menos armado también ese proyecto, de hacer microsilos, que sería picar la materia verde durante el verano y hacer como paquetes de caramelo, más o menos, para que tengas una idea y me entiendas, del tamaño de un tambor de 200 litros más o menos. Y para eso estábamos desarrollando una prensa hidráulica, pero manual, tipo como los gatos esos hidráulicos que usan para levantar vehículos pesados o cosas así, para compactar ese material verde y de esa manera ayudar a estos pequeños productores a que mejoren su productividad, porque bueno, pierden ¿cuál es la pariciones, transformación? la transformación ahí sería que esta gente podría tener, aumentar la productividad de sus pequeños emprendimientos, pudiendo ahí me acceder voy a a detener y este tipo de máquinas a un precio barato. Mira, a ver, profe, la verdad es que cuando ustedes participan es bárbaro, porque es lo que más ayuda a poder a clarificar los temas. Por eso es tan importante que ustedes participen. Así que te agradezco, profe, la participación. A ver, sí, sí. Cuando nosotros hablamos de transformación, estamos hablando de algo que se hacía de una forma, hoy se hace de otra. Claro, por eso en este momento yo te cuento, para que vos tengas una idea de esa gente, para que no se le mueran los animales. No, pero escúchame, profe. A ver, primero vamos a ponernos en aprender, ¿sí? Sí, sí. Trata de, es muy también, pasa que el emprendedor social, vino cuando hablé de la motivación, cuando quienes les interesa la parte social somos sumamente emotivos, o sea, nos interesa muchísimo. Entonces, y esto puede a veces ir en contra o ser opuesto a ser objetivo en cuanto a una transformación. ¿Qué significa transformar? Transformar significa que una persona que pensaba o hacía de una forma, ahora piensa y hace de otra. Entonces se transformó. Una sociedad que pensaba, hacía y generaba X, ahora se transformó porque piensa, hace y genera Y. Entonces, yo en este proyecto no veo una transformación, estoy viendo un producto final que no transforma, porque se terminan ustedes convirtiendo en proveedores. Tal vez el proyecto lo que podría hacer es como desde la escuela, similar al proyecto anterior, generamos una prensadora que tal vez es de bajo precio y que tal vez les enseñamos a que los pequeños productores armen prensadoras, o desde la escuela podemos ayudarlos a capacitarlos para que ellos generen este alimento para sus
para sus animales, pero nosotros Claro. les enseñamos para que ellos, acuérdense nuevamente los principios de la innovación social, es la transformación y la transferencia del conocimiento al beneficiario, es parte de los principios. Yo tengo que lograr que mi beneficiario se transforme a través de que el conocimiento se lo di a él, no le di haciendo. Entonces, pensarlo tal vez de esta forma. Claro, claro, o sea, la idea sería, digamos, enseñarles a hacer este tipo de tareas durante el verano para proyectar hacia el invierno y evitar que se le mueran los animales o que no engorden o que no crezcan o no tengan crías y que pasen de ser por ahí emprendimientos que son para el mero autoconsumo a llegar a ser emprendimientos que realmente puedan tener una rentabilidad pudiendo mejorar su productividad. Además, mira, vamos a hablar también, aprovechar este proyecto por verlo cómo también se vuelve transversal a otras áreas. Porque, por ejemplo, tu escuela es técnica, ¿no? ¿O no? Sí, Si tu escuela es agrotécnico. técnica. Entonces, por ejemplo, es enseñarles a los pequeños productores que ellos puedan realizar ese trabajo, pero tal vez no tienen los conocimientos para armar los equipos. Entonces, desde la escuela técnica se puede armar una unidad demostrativa, pero que podría, por ejemplo, me estoy inventando, impulsar a que estas familias envíen a sus hijos a la escuela técnica y que se den cuenta de la importancia de la educación en su producción. Entonces, la importancia de aprender tecnología, porque ellos se dan cuenta que tienen que aprender a hacer los equipos. Entonces vieron como de un proyecto que era para ayudarlos en la parte de los animales, no solamente ayudo en cuanto a su sostén económico, sino que transformo la parte educativa, les doy más oportunidad a las familias, entonces empiezo a ser transversal. A eso nos referimos con la transversalidad del proyecto. Ahora me queda más claro, sí, ahora sí. Entonces, muchas gracias. es un lindo proyecto que puede impulsar no solamente el mantenimiento de los animales, sino el acceso a la tecnología, que ellos vean la importancia que tiene, la educación para sus hijos en cuanto a la importancia o realmente la relevancia que tiene la educación técnica en estos contextos, es decir, vas tocando diferentes ámbitos y eso justamente es lo que buscan los proyectos de innovación. Así que bueno, pensarlo de esa forma. Muchas gracias. ¿Algún otro profe que quisiera comentar? Acá me escriben, Marcio, dice, la profe López dice, nuestra idea es hacer que los estudiantes no dejen la escuela, ya sea por cuestiones de irse a trabajar o cuestión de enfermedad. Construir un blog para que cada alumno tenga que irse por un tiempo determinado, pueda hacer tareas y no atrasarse con los contenidos dados por su... sí, no entiendo qué será el blog, pero en todo caso, el proyecto, si es para evitar que dejen la escuela, tengo que tener una medida de un indicador de gestión que me permita confirmar que evidentemente a través de esta nueva metodología tantos estudiantes terminaron la escuela secundaria. No entiendo cuál es el blog, no entiendo el proyecto, pero bueno, en todo caso acá puedo ver una relación directa con el tema de encontrar de forma sencilla un indicador de gestión y de resultados de transformación. Inés, ¿Sí? me presento. Serra es mi nombre, soy de la escuela 716 de Chubut, Río Senga. López Yona es alumna mía, yo le pedí que comentara, pero bueno, justo pidieron que estoy trabajando con Duarte, con Clara, y las dos chicas, López y Garcés, que están ahí conectadas. La idea del proyecto que surgió en la semana es que, el problema que estuvimos viendo en la escuela es que muchos chicos se ausentan a veces por problemas de salud, porque tienen que ir a hacerse una cirugía, porque tenemos muchos casos de alumnas que son mamás y a veces se ausentan porque llevan a sus nenes al médico, o porque a veces en momentos muy particulares no tienen alguien que se los cuide, entonces tienen que quedarse a veces en sus casas, o cualquier otro problema, a veces chicos que también a veces se van unos días a trabajar y vuelven después a la escuela. Es una situación un poco compleja, pero ocurre. Entonces la idea de las chicas era generar un blog a través del cual estos alumnos, con una inasistencia debidamente justificada, estos alumnos puedan acceder a los contenidos de la escuela, a materiales multimedia, artículos de lectura y demás, y puedan
y pueda convertirse este blog en una alternativa para que ellos puedan acceder a lo que sus demás alumnos, sus demás compañeros están trabajando en la escuela. ¿Pero qué sería un blog? Que no entiendo. Un blog, una web, Ah, un blog. Ah, es que estaba un blog. Sí, hay una letra medio mal escrita ahí. Una página web donde puedan acceder virtualmente, digamos, en cualquier momento donde que pueda estar disponible para ellos. Miren, ese proyecto a mí me encanta, es más, incluso nosotros, porque el tema de las web, caemos en el acceso a internet, es un proyecto que incluso podemos nosotros colaborar desde nuestro sitio de biblioteca, que se puede acceder sin internet, donde podríamos armar algo. Genial. En todo caso, me parece un buen proyecto. Hay que armarlo, hay que hacer la metodología, hay que ver qué actividades, porque muchas veces el hecho de que la información esté no quiere decir que ellos vayan y estudien. Muchas veces es más sencillo asistir a una clase, porque ya que estoy escuchando al profe, que después hacerlo cuando no lo hago, ¿no? O sea, hay que crear un sistema para que esto funcione. No viene a reemplazar la clase presencial, sino que y si no, no van a ayudar. Lo sacamos ahí un poco de la escuela, de la parte de preceptoría, donde nosotros más o menos sabemos la cantidad de chicos que a veces faltan. Bueno, denle forma al proyecto, está bien. La semana que viene vamos a ver indicadores de gestión, que es el indicador que nos va a decir la información. ¿Sí? Gracias, profe. Profe Elías. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, profe. Te escuchamos. Sí, soy el Herrera Elías de Tartagal. Nosotros quería comentarle cómo trabajamos con los chicos para ver si nos orientan un poco. Nosotros trabajamos con los chicos, los preparamos en electricidad, soldadura, en carpintería, hojalatería, y salimos a trabajar en las comunidades. O sea, ese proyecto lo venimos trabajando hace varios años. Se paró por el tema de la pandemia, ¿vio? Y ahora estamos de vuelta queriendo reanudar todo eso, pero estamos en el trayecto de preparar a los chicos, porque salimos, por ejemplo, a la comunidad San Antonio, le comento, fuimos y hicimos la instalación completa de una vivienda. Y bueno, y después con los otros profes de soldadura, de hojalatería, vimos la necesidad de un anciano que necesitaba la silla de rueda, y en la escuela conseguimos los materiales a través de la DIRE. ¿Cuál es la escuela, profe? ¿Qué número de escuela es la de ustedes? 3135, Tartagal, Salta. La de Tartagal, ya. Hicimos los andadores, hicimos un proyecto, hablamos con la MUNI, y la MUNI nos consiguió digamos, la parte de insumos para poder realizar y realizamos los andadores y así estamos, o sea, esos son los proyectos que trabajamos. A ver, entonces, ¿cómo podemos, profe, ahí te desafío para que ustedes lo repiensen? ¿Cómo podemos llevar este proyecto a la innovación y a la transformación? Porque hasta hoy lo que tú comentas es una asistencia que se hace a las personas que están necesitando de sus habilidades, de sus conocimientos, se les da una asistencia, ¿verdad? Pero nosotros en innovación social tenemos que pensar en cómo transformar a la sociedad. Quiere decir que no solamente les podemos, la asistencia puede estar por un tiempo determinado, pero el proyecto debe tener un modelo en el cual en un momento las personas accedan al conocimiento, se transformen, transferimos conocimiento para que las personas lo hagan, ¿sí? ¿Cuál sería el conocimiento que se necesita transferir a estas personas para que ellos lo hagan? Porque ellos no lo pueden hacer. Mire, le comento, la DIRE hizo, trabajamos con una fundación, nosotros se llama Fundación Educando, donde le damos cursos gratis a las personas de electricidad, de aire acondicionado, de soldadura, ¿me entiende? Y a través de eso se acercan gente de los parajes, gente de las comunidades donde están aprendiendo.
le comento alguna dificultad que tuve como disertante del curso, es que mucha gente no sabía leer ni escribir, y eso fue algo que nos llamó la atención a nosotros, pero no dejamos de darle el curso, le enseñamos. Costó un poquito más, pero le pudimos llegar, y ellos hoy en día saben manejar herramientas de trabajo, por ejemplo. Ujú. Yo nuevamente, para un proyecto de innovación social tenemos que pensar en la transferencia del conocimiento y la transformación, ¿no? Es tal vez, Sí. por ejemplo, cómo ustedes podrían armar, si ustedes deben tener identificados cuáles son las prioridades o las mayores demandas, ¿no? Y tal vez se me ocurre, por ejemplo, ya que si hay dificultad para leer, tal vez aprender a armar videos que sean muy cortitos para que no requieran internet, sino que lo puedan bajar por WhatsApp, acerca de determinados temas que ellos pueden hacer directamente. Sí, sí le entiendo, profe. Sería de charlarlo con mi colega y empezarlo a darle más. Aquí lo que tendrías que identificar, profe, es cuáles Sí. son las principales demandas, qué es lo que la población más demanda y que durante mucho tiempo ustedes dan asistencia y esto no ha cambiado. ¿Sí? Para nosotros, acuérdense que tenemos que cerrar, ¿no? Segmentar, es decir, no podemos, sí. Es que ellos piden desde reparación del aire, la lavadora, la luz, el agua. Bueno, mira, la más común son estas dos, por ejemplo, que refieren al mismo tema. Esto es lo que generalmente es más común porque en el conocimiento económico sucede que en esta población pasa X, Y, Z y esto es lo más común. Entonces, identificar tal vez una o dos problemáticas sobre las cuales podamos crear herramientas para poder transformar. Siempre, acá el secreto, con los ejemplos que ustedes me han dado hoy, es siempre pensar que el secreto es la transformación, no la entrega del beneficio. Es decir, no está mal entregar el beneficio, pero cuando hablamos de innovación social, hablamos de transformación. Entonces yo me tengo que romper la cabeza y pensar es cómo logro transformar a estas personas. Cuando los beneficiarios se transforman, incluso a quienes brindan el apoyo les dan espacio, porque yo siempre, mira, por ejemplo, la escuela da asistencia. Ahora, si los beneficiarios se transforman, si ustedes logran crear herramientas para transformar a estos beneficiarios, a ustedes eso les va a dar mayor conocimiento, ¿sí? Para generar otras herramientas. Es decir, cuando los beneficiarios crecen, el proyecto también crece. Por eso es que tiene una estrategia a largo plazo, porque entonces ahora se crean otras soluciones. Caso contrario, la ayuda se vuelve repetitiva año tras año e incluso un poco desafiante para los integrantes. Si yo transformo, creo conocimiento y el año siguiente construyo, porque ya todos hicieron videos, entonces este año vamos a montar una plataforma y este año vamos a mandar un satélite, ¿sí? Y todos vamos aprendiendo. Revisemos la próxima semana, a mí me interesa mucho que hagamos algo en Tartagal con este proyecto, repensemos en qué herramientas y cómo lo podemos llevar a un proyecto de innovación social que tenga una transformación en la vida de las personas. Bien, profe, bien, entendido. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, hola, buenas tardes. Sí, profe. Profe de Comodoro Rivadavia, Chubut. Bien, en base a lo que yo estuve observando en los colegios, veo a muchos chicos, adolescentes que consumen en los recreos, o bueno, cuando se realizan compartir, llevan muchas snacks o gaseosas, o sea, comidas de alta caloría y bueno, también sabemos que son muy caras. Entonces la propuesta era realizar talleres, clases, charlas en los colegios, en las reuniones vecinales, para crear huertas comunitarias y orgánicas, para que también de esa forma se pueda tener en los colegios algún tipo de huerta o huertita, o también en las reuniones vecinales y también en las propias casas, para, bueno, cambiar este hábito de consumo de comida más saludable, orgánica y de bajo costo.
Mira, yo acá te sugiero, cuando hablamos del conocimiento económico, es siempre tener esto muy presente del por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Estar muy abierto de por qué pasa lo que pasa. Y quiero que hablamos de un conocimiento que es global, ¿no? La mala alimentación es un problema global, mundial, que no necesariamente está vinculado con la falta del buen alimento. Es una elección que las personas hacen porque tienen poco conocimiento, porque, bueno, por X motivo. Entonces, yo ahí tendría cuidado, yo no estoy segura, o sea, me parece que la mala elección de lo que voy a consumir no necesariamente tiene que ver con no tener el producto. Yo ahí podría, o sea, si quiero hacer la huerta orgánica, la tendría que hacer en función de otra necesidad. No le encuentro el vínculo. Investíganlo bien, o tal vez hay que hacer algo intermedio, como para decir, bueno, primero las personas tienen que estar convencidas de algo, ¿no? En cuanto a la alimentación. Yo, por ejemplo, aquí te mando un ejemplo solamente, ¿no? Que justo el otro día conversaba con alguien. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la industria que se enriquece, la principal industria a nivel mundial es la industria alimenticia. Y la industria alimenticia no se enriquece en función de los mejores alimentos, ¿sí? Lamentablemente, o sea, todo lo que es el alimento basura, hecho a base de azúcar y carbohidratos, es lo más económico, es lo que se promueve que se consuma, ¿no? Y lamentablemente, bueno, a menor cultura consumo eso, y eso pasa en el mundo entero, o sea, es una problemática global muy fuerte. Pocas veces conocemos de qué sucede en la vida, en nuestra vida, al consumir todos esos alimentos, porque hacer una industria tan poderosa tampoco es que a nosotros, miren cuánto tardó que el cigarrillo nos muestren los problemas que puede traer, ¿no? ¿Cuánto tardó? Al ser una industria tan poderosa, no es que nos van a mostrar por todos los medios de comunicación el desastre que hace nuestro organismo en los carbohidratos y el azúcar y la mala alimentación, que además se consume mucho dinero, encima, o sea, se llevan muchos recursos de la población. Así que pensar tal vez en una forma de concientizar diferente. Yo creo que va por ahí, tal vez buscando en los jóvenes o en algo que a ellos les podría interesar. Mira, yo participé en temas de alimentación justamente hace un par de semanas en un taller que me pareció sumamente interesante, y ahí conocí un médico argentino que no conocía, es youtuber, no sé si lo conocen, pero tiene 3 millones de seguidores. Y justo me presentaron el caso, porque era un proyecto donde me presentaban el caso del formato. Lo que se estudiaba es cómo este médico se llama De la Rosa. Les pongo un ejemplo solo para que ustedes, quienes están en la alimentación, lo chequen, no en cuanto a lo que dice, sino cómo está armado el modelo, ¿no? Él explica los daños que hace el organismo, el azúcar, el carbohidrato, a la mente, al pensamiento, a la memoria, al estudio, a la concentración. Y la verdad es que llega mucho porque tiene muchos seguidores, y lo ponían como un modelo diferente y disruptivo de comunicación. Era el ejemplo que ponían en el curso. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque siempre pienso, tenemos que encontrar formas diferentes de comunicar. Fíjate por ahí, porque el problema de la mala alimentación de los jóvenes y de la población en general no me parece que pasa por la falta de alimentos saludables, sino por, más bien, o sea, por todas las comunicaciones que tenemos acerca de otros. Pensarlo de esa forma, porque si no hay que tener mucho cuidado de no crear una solución cuando no entendimos bien el problema, y puede pasar, ¿sí? Ok, bien, bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Marce? ¿Marce? Bueno. Sí, creo que escuchamos a la mayoría. Bueno, estuvieron participativos, esa es la idea. Yo sé que el tema social siempre apasiona, los que tienen ganas de hacer proyectos sociales se apasionan, se entusiasman, pero siempre, nuevamente, siempre dirigir ese entusiasmo
a un objetivo de transformación, es el secreto, es transformar. Y transformar quiere decir que yo le voy a transferir mi conocimiento a la persona para que empiece a hacerlo por sí misma. Le transfiero el conocimiento para que lo haga por sí mismo. Salvo que en ciertos casos no se puede transferir un conocimiento porque se trata de una droga médica que yo obviamente no le puedo decir cómo la tiene que hacer, ¿sí? Se la tengo que dar si fuese el caso, pero por ejemplo en alimentación tal vez sí puedo transferir conocimiento acerca de cómo funcionan las plantas autóctonas en beneficio de la salud. Yo tengo que pensar en transformación a través de la transferencia del conocimiento y siempre tener la generosidad con ustedes mismos como emprendedores, que también es poco frecuente. Muchas veces las personas se guardan el conocimiento pensando que no, es que si yo les transfiero todo mi conocimiento, entonces ¿y ahora qué voy a hacer? El conocimiento, cuando yo lo transfiero, me da el espacio para construir nuevo conocimiento. Construimos nuevo conocimiento cuando el conocimiento se utiliza. Entonces, seamos generosos con nosotros mismos y siempre cuando pensemos en un proyecto social, pensamos en transferir todo nuestro conocimiento a nuestros beneficiarios, porque en esa transferencia y en esa transformación nosotros construimos nuevos conocimientos, ¿sí? Y esa es una gran satisfacción. Entonces, bueno, los dejo con estas ideas, espero que les haya resultado útil esta clase, empiecen a trabajar en los proyectos y como siempre, ustedes saben que estamos a su disponibilidad para sus consultas en el WhatsApp y para que les envíen los proyectos y de esta forma podemos debatir la semana que viene, envíennos todo lo que puedan con anticipación, así los presentamos y podemos trabajar brindando ideas, ¿sí? Y que se hagan realidad. Este curso sobre todo nos encantaría que estos proyectos se vuelvan realidad. Y vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos a que así suceda. Muchas gracias.